Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Este es el espacio de cada lunes de opinión, de comentarios, perspectiva. En esta edición de Perspectiva, que ya tengo a Julián aquí conmigo, ¿quiere saludar a la audiencia, Julián, una vez más para que ellos de verdad que estamos muy contentos a todos los que nos escuchan y nos ven, y hoy venimos con un tema que cumple las tres áreas de la naturaleza de este programa, un tema que debemos verlo porque es actual, porque tiene un impacto social, ha tenido un impacto social y tenemos que verlo sobre todo a la luz de la Biblia. Entonces estaremos mirando eso hoy y Francis, yo te voy a dejar que tú presentes de qué es lo que vamos a estar conversando y qué tema hemos entendido, la necesidad, oiga la palabra, la necesidad de hablarlo por este medio. Es así. Es importante que toda nuestra audiencia que nos sigue sabe más o menos cuál es la temática que nosotros abordamos los temas. Nosotros abordamos los temas siempre para edificar a través de la información, a través de las cosas que suceden, analizarlas, es nuestra principal intención. Y este tema también lo vamos a tratar porque, como acabas de decir, es una necesidad que urge hablarla y que el pueblo de Dios debe estar alerta y debe entender de una vez por todas que Jesús dijo que vendrían lobos disfrazados de ovejas, que vendrían muchos falsos ministros que engañarían hasta con señales. Y la iglesia se le ha olvidado usar el filtro de la palabra de Dios para distinguir una cosa de la otra. Que es ahí donde, o sea, cuando la Biblia nos habla de tener discernimiento espiritual, pues es precisamente eso. Exactamente. Crecer en el conocimiento de Dios y ir renovando nuestra mente en la palabra de forma tal que podamos tener un entendimiento y discernir lo que es bueno y es malo. El discernimiento de espíritu, el discernimiento del creyente no es algo místico. No. Se desarrolla en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Por eso es la importancia de renovar nuestra mente Amén. En el conocimiento de la palabra, porque así podemos saber lo bueno y lo malo. Entonces, con ese ánimo, con ese espíritu de poder edificar e informar a nuestra audiencia es que estamos haciendo este programa. Hoy nosotros vamos a hablar del caso de Temitope Balogun. Ese nombre es así porque es un nombre de origen africano. Mucha gente nunca va a saber quién es de esa manera, pero su nombre público que usó como ministro es Joshua, TB Joshua, que también estuvo en el país por ahí en noviembre del 2017. En el 2017 fue recibido de una manera hasta con honores casi de primer ministro de una nación. Claro. Visitó al palacio, en el aeropuerto fue recibido con honores y todo eso. Era considerado en ese momento una de las principales personalidades del mundo evangélico, un televangelista, que se destacó mucho por sus grandes campañas de sanación y milagros. Muchos seguidores, muchos creían, otros no. Era pastor de una iglesia. Sí, exactamente. Entonces él era un profeta carismático. Su medio era TV Emmanuel, donde pasaban sus mensajes, se dio a conocer a través de YouTube. Él era el fundador de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, mejor conocida como SCOAN. Ahí era que pastoreaba. En Lagos, Nigeria, en 1987 la fundó. Entonces... ha vuelto a ser noticia. Sí, ha vuelto a ser noticia. A pesar de que falleció en el 2021. Claro. Se criticó muchas cosas que pasaron durante la campaña que él dio aquí. Otros defendieron, pero el asunto que, como tú dices, lamentablemente murió en el año 2021, a los 57 años, fue un velo de misterio que cubrió su muerte, porque como que no se quería decir exactamente si estuvo enfermo por un tiempo. Después la viuda habló, que fue después de un culto, se sintió mal, y lamentablemente lo encontraron ya muerto cuando lo vieron otra vez, mientras descansaba en sus aposentos principales. Entonces, ¿por qué ha vuelto a ser noticia? Porque una
prestigiosa cadena de televisión que se dedica a las noticias y a hacer reportajes de envergadura, sacó un documental que, si no me equivoco, Julián, duró unos 2 años trabajándolo. Sí, 2 años. Y yo creo que tú me le digas a las personas ahora, ¿por qué esto se ha vuelto a poner en el tapete del ojo público? ¿Por qué este tema se ha actualizado y es necesario hablar de él otra vez? Sí, vuelve a ser centro de debate, o sea, estuvo en tendencia porque a mediados del mes pasado empezaron a salir informaciones sobre lo que eran cosas que sucedían con él y vinculado a personas que estuvieron, que asistían, que eran discípulos de él, del lugar donde él ejercía sus labores, ¿verdad? Sus labores, digamos, ministeriales, en Escoan. Y esa investigación, que duró 2 años, la BBC de Londres, hizo esta publicación. Hay varios videos muy largos de donde ellos han presentado, donde han aparecido testimonios de personas y demás. Y dentro de las cosas que descubrieron, esto fue de impacto. Cabe resaltar que esta publicación ha hecho que muchos medios seculares pues utilicen esto para denostar al cristianismo. Sí, lamentablemente. Para pisotear a la iglesia evangélica. Sí. Y enemigos de la fe, pues se han aprovechado, como tú mencionabas, para utilizar esto que ha salido para hablar en contra de la fe cristiana. Entonces, que eso, y te paso ahí antes de decir, de enumerar cada cosa, te voy a pasar, pero solo decir que eso es lo que principalmente nos mueve a nosotros a tocar este tema. El ver cómo toda esta situación que ha trascendido y donde medios han aprovechado para usar esta situación bochornosa por demás, por estas acusaciones que voy a decir más adelante de qué se trata, y usted verá lo terrible que es esto, ha querido atacar a la iglesia del Señor. Te paso antes de decir la información. Es importante decir que esta información es de dominio público. Exacto. Eso es dominio público. Sí, usted va a YouTube y a los principales diarios y usted va a encontrar esta información. Y nosotros nos vamos a basar precisamente en esas informaciones que ya han sido publicadas y que es muy posible que sean sujetos esas informaciones a ser usadas para iniciar algún tipo de caso. Claro. ¿Ok? Claro. Que se sepa que no es algo que nos estamos inventando, no, estamos nada especulando, nada de eso. Eso es muy buen punto, Okay. Porque eso es público, todo eso es de dominio público. Decenas, mira lo que descubrieron, decenas de relatos de testigos presenciales de violencia física o tortura llevada a cabo por Joshua, incluidos casos de abuso infantil y personas azotadas y encadenadas. 2. Numerosas mujeres que dijeron haber sido agredidas sexualmente por Joshua, incluyendo 5 británicas que aparecen en todo lo que fue ese documental que salió. Y varias afirmaron que fueron violadas repetidamente durante años dentro del complejo. Múltiples acusaciones de abortos forzados dentro de la iglesia luego de las presuntas violaciones de Joshua, incluida una mujer que dice que había tenido 5 abortos. Múltiples relatos de primera mano que detallan cómo Joshua fingió sus curaciones milagrosas que fueron transmitidas a millones de personas en todo el mundo. Las acusaciones de los abusos ocurrieron en el complejo secreto de Lagos, la ciudad más poblada y centro financiero del país africano. Estamos hablando de Nigeria. Y todo esto se remonta a aproximadamente 20 años. O sea, esas son las acusaciones que salieron a relucir en el documental. Mira, nosotros hemos observado el video y hemos visto algunas declaraciones bien dolorosas. Es muy triste. Sí. Y terribles, de cosas que no deberían ni siquiera, como decía el apóstol, ni mencionarse. Sí. Que no se menciona entre los santos, dice, porque son cosas que no deberían ni siquiera enmarcarse en que eso pase en un contexto que se llama evangélico. Claro. Pero entre todos esos testimonios nosotros no tenemos el tiempo para comenzar a desmenuzar uno a uno. Vamos a hablar de uno solo. Sí. El de la hija de T.B. Joshua. Una de sus hijas. Sí. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, esta niña hasta los 7 años estuvo viviendo una vida de princesa,
de viajes familiares a Dubái, imagínate, en la opulencia. Sí. Pero ¿dónde empezó su calvario hacia la desgracia? En cuando fue suspendida por una falta menor en el colegio, cosa que hacen muchos los muchachos. Pero un periodista sacó un reportaje. Del mismo BBC. Sacó un reportaje. Con ella. Exacto. Y ahí la llamó la hija ilegítima. Ahí comenzó su desgracia. Porque fue trasladada en contra de su voluntad al complejo de SCOAN. Y ahí fue sometida a torturas, vejaciones. Porque ella no... Primero, fue en contra de su voluntad a ese lugar. Segundo, ella no se sometía a las leyes que tenían estipuladas el grupo élite de T.B. Joshua, conforme a la declaración, se llamaban los discípulos, y más adelante eso es muy importante. Acuérdame que tenemos que hablar de eso, porque hay algo ahí que hablar seriamente. Ella fue, el primero que la golpeó fue su padre, según las declaraciones que ella da. Declaraciones porque ella lo ha hecho público. Exactamente, ella siempre fue rebelde en ese sentido. Y no solamente él la golpeó por primera vez, sino que le dijo a su élite de discípulos que podían golpearla, porque ella tenía espíritus malignos que habían que sacárselo. Dice que fue testigo de cómo muchas mujeres subían a la habitación principal de su padre, que duraban muchos años allá. Esas son cosas que usted dice, bueno. Y eso lo presenta un medio secular. Cabe resaltar aquí que todo esto está en el plano, nosotros no estamos afirmando nada de estas cosas, sino son acusaciones. Acusaciones, sí. Pero acusaciones con un grado de gravedad mayúsculo. Y yo te voy a decir algo, Francis, le voy a decir algo a ustedes que están ahí. Cuando uno mira estas cosas, honestamente, en lo personal, a nosotros no nos sorprenden estas acusaciones. No nos sorprenden. Y voy a explicar por qué. Vuelvo y repito, no estamos afirmando porque no sabemos si eso fue así. Son acusaciones. Más adelante aunque hay aspectos de lo que fue la vida de T.B. Joshua que no son acusaciones, sino que fueron realidades. Pero lo de tortura, violaciones y demás, o sea, son acusaciones. Pero son acusaciones, valga la redundancia, que no se hicieron ahora, en este tiempo, después que él murió. No. Habían estas acusaciones como estas, hace años que se habían presentado por medios como YouTube, por ejemplo. ¿Y qué se basaban generalmente? Tenían que ver con lo mismo. Porque cuando nosotros investigamos, yo quiero remontarme a antes de noviembre del 2017, cuando supimos de esta actividad que se estaba haciendo, que se estaba programando, con alguien que era totalmente desconocido para la mayoría de los cristianos aquí. Empezamos a hacer investigación sobre T.B. Joshua y pudimos ver en aquel tiempo que habían acusaciones. O sea, estas acusaciones, porque mucha gente ha dicho, bueno, esto ahora después que él se murió, ¿por qué lo dicen ahora? No, ahora la BBC, que es un medio no cristiano, secular, ha traído esto. Digamos que al parecer ha habido una motivación mayor de muchas personas que lo están acusando, que quizás no lo hicieron anteriormente, pero sí habían acusaciones sobre este tipo de cosas, sobre la persona de T.B. Joshua. Y eso sí lo pudimos ver hace más de 7 años atrás. Y para colaborarte en eso, es algo que es un comportamiento típico de las víctimas de este tipo de abuso. Recordémonos en el programa que estuvimos hablando de Epstein, que hasta que una no salió y dio la voz de alerta, las otras no se animaron a decir lo mismo. Exactamente. Eso es un cuadro que se repite. Y con lo de Epstein, qué bueno que tú pones el ejemplo, la mayoría de testigos salieron después que él se murió. Sí. La mayoría cogió fuerza después que se murió. O sea que es un patrón que sucede. Ahora bien, sí habían acusaciones en aquel tiempo. Sí fuimos, Radio Eternidad, esta emisora, si mal no recuerdo, fue el único medio cristiano de la República Dominicana que dio alerta sobre algunas cosas que veíamos
como que veíamos que no cuadraban con lo que era un perfil de un hombre de Dios como para traerlo a un evento en la con nación. Toda esa pompa. Sí, o sea, con él, por ejemplo, dentro de las, como decía, pudimos ver eso, de las acusaciones que hay aquí, sí realmente con T.B. Joshua había evidencias claras de falsos milagros. Eso es verdad. Porque él había venido a algunos países de Latinoamérica en ese tiempo y había creado todo un revuelo donde se veía que había engaño detrás de los supuestos milagros y curaciones. Había evidencia clara de falsas profecías sobre temas muy comprometedores a nivel mundial, temas mundiales, donde él decía que Dios le había dicho tal cosa, lo publicaban y no se daban así. Sí había evidencia clara, y eso no son acusaciones, son realidades de falsos milagros y de falsas sanidades. Una de las cosas que advertimos aquella vez fue el tema de la venta y promoción del agua de la mañana. T.B. Joshua tenía dentro de su ministerio lo que era un agua que todo el que la compraba, él se vendía, esa agua sanaba a la gente. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, un tipo de práctica como esa, no vemos un aval bíblico para nada de que se haga, de que en la Biblia se haya hecho algo así. Si de verdad esta persona tenía ese poder, hubo gente que dijo, y nos sumamos a eso, ¿por qué no iba a los hospitales y sanaba a las personas? ¿Por qué había que hacer todo un show, todo un montaje, como se hizo en aquella ocasión, para supuestamente hablar de sanidades y milagros? Julián, yo quiero hacerte una pregunta y que tú nos edifiques. ¿Por qué si la Biblia nos ha dejado las instrucciones y las señales de que es un fiel ministro y lo que es un falso ministro, por qué que la iglesia sigue cayendo en el mismo error de permitir a través de su historia que lamentablemente falsos obreros se metan al redil y creen este tipo de escándalos que traen vergüenza y bochorno al evangelio? ¿Por qué es que a nosotros nos explotan tantas bombas en las manos? Cosas que se ven venir. ¿Qué es lo que está pasando? Que la iglesia no está utilizando los filtros adecuados para que nosotros podamos ver el peligro y seamos prudentes, como dice el proverbio. Vemos el peligro de lejos y lo evitamos. ¿Qué es lo que está pasando? Una y otra vez, cada cierto tiempo se desata un escándalo por este tipo de cosas. El problema para mí está en no entender que nosotros debemos de darle importancia, al conocimiento de la palabra de Dios. O sea, es cuando la Biblia no es suficiente, cuando no se cree que la Biblia es suficiente para guiarnos, para orientarnos sobre todos los temas y para formar en nosotros una cosmovisión cristiana y poder ver las cosas a la luz de cómo Dios la ve conforme a la revelación de su palabra. Ahí es donde está la vulnerabilidad. Ahí el sensacionalismo puede ser atractivo. Ahí el emocionalismo puede ser atractivo. Ahí el misticismo puede ser atractivo. Ahí la fantasía puede ser atractiva. O sea, nosotros creemos, somos de los que creemos que Dios puede sanar en este tiempo y lo hace. Él es soberano. Y Dios sigue haciendo y obrando y hace milagros todos si es su voluntad. Sí. Pero ahora bien, la Biblia nos ha dejado claramente cómo nosotros nos damos cuenta que una persona es de Dios. Y son sus frutos, y los frutos tienen que ver con una vida de integridad, una vida que muestre el fruto del Espíritu Santo, valga la redundancia, una vida donde se viva conforme a la palabra. Y yo quiero decirte algo, Francis, que es muy importante de las cosas que he venido diciendo. En el 2017, el haber dado la alerta en aquel momento en la República Dominicana nos costó mucho. ¿Qué era lo que estábamos tratando de evitar con eso? Porque no lo hacíamos porque queríamos. Lo que estábamos tratando de evitar era lo que precisamente sucedió. ¿Te acuerdas lo que pasó después de los 2 días que T.B. Joshua estuvo en República Dominicana?
Un escándalo grande. Todos los medios se encargaron porque los inconversos, principalmente ellos, vieron lo que muchos cristianos debieron de ver. ¿Y sabe qué pasó? Sucedió lo mismo que dice la palabra de Dios te voy a leer el texto porque este es un texto clave. Sí, Segunda de Pedro 2:2 y dice, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La gente fue, para mí en lo personal, yo no recuerdo haber visto en todo el tiempo que tengo y lo que he conocido de la historia de la Iglesia Evangélica en República Dominicana, no había visto una situación más bochornosa como lo que pasó después. Y eso lo preavisamos. Dijimos, señores, va a pasar, porque eso era lo que había pasado en otros países. Entonces, en República Dominicana, ¿qué sucedió? Los enemigos de la fe atacaron a los cristianos. Sí. Pero tenían base para atacar. Porque sí es cierto, hubo un comunicador que dijo, yo estoy dispuesto incluso a darle miles de pesos a todos los que vengan que fueron sanados en esa cruzada. Nadie fue y nadie sabe dónde están aquellos que supuestamente fueron sanados por TB Joshua. Nadie lo sabe. No, porque eso se va a la historia después. Ya nadie le da seguimiento a eso. Y una parte que también es importante aclarar acá es que, como tú dices, los medios vieron. Pero te voy a decir una cosa. Mucha iglesia vio también. Lo que pasa es que cuando nosotros caemos en el error de normalizar las cosas, no nos llama la atención, no nos crea estupor, no nos da sorpresa. Hemos lamentablemente caído en la mala práctica y perniciosa práctica de normalizar cosas que la Biblia no está de acuerdo con eso. Los medios no lo normalizan. No lo normalizan. Y por eso desde que ven algo así, es increíble que a veces Dios usa las piedras para darle una enseñanza de conocimiento a su propio pueblo, porque hay muchas cosas que cuando nosotros caemos en el fanatismo y caemos en idolatrar figuras y caemos en normalizar cosas que son vergonzosas dentro del evangelio, caemos en lo que se llama un apagón de discernimiento, que nos pueden poner un fraude ahí y nosotros lo vemos. Eso no es nada. Increíble eso. No, eso no es nada, porque lamentablemente hemos aceptado de tantas veces que lo hemos permitido, lo aceptamos como algo normal. Y como dicen por ahí, nos venden gato por liebre y nosotros, nada. Y esa fue la motivación por la cual uno dio la alerta, para que la sociedad entendiera que no todos los cristianos estábamos de acuerdo con eso. Porque era algo muy evidente de que estábamos ante... Yo no, la parte de las acusaciones de tortura, violación y demás, esas son acusaciones. No son acusaciones. Pero lo que sí podemos decir a la luz de la Biblia. Lo que hemos visto. Era lo que hemos visto y que la BBC también ha dicho. El tema de las sanidades y milagros y demás. Eso era público de que había falsedad con eso. Las profecías, era un falso profeta porque había dicho profecías que no se cumplieron. Bíblicamente esa es la evidencia de un falso profeta. No se cumplían las cosas que habían dicho. O sea, a la luz de la Biblia eso es muy claro, por ejemplo. Y hemos querido hablar de este tema, señores, porque los medios seculares han vuelto otra vez a la carga y no hemos visto a los cristianos que apoyaron todo eso, no le hemos visto decir nada. Qué importante sería un mea culpa, porque eso edificaría la iglesia. O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros decir nos equivocamos? Claro. Cometimos un error y pedimos perdón a la iglesia de Cristo y a esta sociedad. Eso es de valientes. Claro que sí. Sería bonito que eso pasara. Señores, una persona que tenga acusaciones, que haya hecho cosas que son reprochables, tenemos que entender que no es una persona que debemos apoyar. Y que no puede estar en el ministerio. La Biblia habla claro. Y de eso te lo voy a leer ahora mismo. Okay. Por ejemplo, cuando uno mira lo que son los requisitos para ser pastor, en Tito 1:7, dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Me voy a parar ahí. Irreprensible es que no tenga cola que le pisen. Que no tenga cola que le pisen. Ya eso es una alerta para nosotros tener cuidado. Entonces,
como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Ay, padre, si nosotros pusiéramos esos filtros, no nos pasarían tantas cosas. Ganancias deshonestas. Hay muchos ministerios que actualmente tienen la misma forma. Claro. Pero, Julián, sí. Exacto. Y excúsame que te tengo que interrumpir porque tú dijiste algo importante ahí. Cuando normalizamos este tipo de cosas y que tú dices bien como este medio Radio Eternidad para la gloria de Dios y ahorita estaba viendo el programa que hiciste con Félix Monegro, que Dios lo bendiga donde esté, y el pastor Miguel, ustedes alzaron la voz de alerta, incluso en Entendiendo los Tiempos, ahí estaba el pastor Saladín, estaba el pastor Sugel, no sé si estaba Salvador, se habló de eso, pero ¿qué pasó? Lo que tú dijiste, ustedes fueron sacrificados en el altar de que ustedes eran misericordiosos, de que ustedes estaban acusando, de que ustedes estaban dividiendo, porque es que cuando usted deja de lado la opinión de la Biblia y se va en emociones por idolatrar a X persona, lamentablemente, ¿qué pasa con la iglesia? Comienza a dividirse por grupo y no importa ya si hay evidencia o no hay evidencia, ya el asunto es una lucha personal entre una corriente y la otra. Que dice, no, eso eres tú porque tú crees. Mira lo que dice para ser pastor. Debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente en su andar. O sea, cuando usted ve una gente, por ejemplo, que lo que parece es más una estrella de Hollywood, una por cómo vive, una celebridad, ahí hay un problema, porque ese no es el perfil que Jesús nos enseñó. O sea, esa ostentación de dinero, de recursos, como que eso tiene que ver con el mal llamado evangelio de la prosperidad, donde supuestamente la opulencia económica es lo que te hace estar bien ante los ojos de Dios, que eso está haciéndole mucho daño a la iglesia evangélica en Latinoamérica. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que debe ser justo, santo, dueño de sí mismo, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. O sea, en otro texto que habla del establecimiento de pastores, dice que no puede caer en descrédito con los de afuera, que eso descalifica el ministerio pastoral. Eso que tú dices serio. Eso lo dice también. ¿Es serio? Sí. Dice que no caiga en descrédito con los de afuera. Entonces, y hemos querido hacer este programa. Fíjense que nunca habíamos hablado de esto. Esto no lo sacó un ministerio cristiano. Esto lo saca la BBC, que hizo un documental que tiene como 3 videos de más de 1 hora, donde han presentado todas estas cosas. Pero a nosotros nos toca decirle a la sociedad y a los inconversos, y nosotros somos cristianos, decirle que hubo una gran cantidad de personas, no muchos tuvieron la valentía de dar la cara, que avisaron el peligro que veían con darle tribuna y exaltar a una persona como lo fue TV Josh. Pero el punto aquí es que a nosotros sí nos toca hablar de esto para decirle a esos medios seculares, esa gente inconversa que ahora ha querido atacar a la iglesia, porque la están atacando, así como atacaron en aquel tiempo, que atacaron a los cristianos, con esto nos están atacando, porque ¿qué dicen? Pastor evangélico. Torturaba, y ¿sabe qué? Que todo el que tiene el título de pastor evangélico cae en ese grupo. Iglesia evangélica, ¿sí? Pam. Torturaba y se hacía daño, se abusaba. He escuchado medios donde dicen, eso, ustedes ven que eso no hay que creer en nada de eso. Todo eso es mentira, eso es para sacarle el dinero a la gente. Eso es parte del daño que están atacando. Entonces un medio cristiano que fue responsable de denunciar aquella vez, es responsable de decirle de nuevo a la gente, no estuvimos nunca de acuerdo con el llamado ministerio de este señor. Por las evidencias que mostraban, no porque nos cogimos con él. Exactamente. Sino por las evidencias mostradas claramente, que lamentablemente mucha gente al día de hoy no lo ve todavía. Mira, siguiendo esa misma línea, a nuestra audiencia y a todos aquellos que nos están escuchando, que simpatizan con el Evangelio y que esto le ha traído dudas y confusión, vamos a decirle algo. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el centro propósito del Evangelio.
Él es el exponente por excelencia de lo que es el Evangelio. Y si usted quiere saber cómo es el Evangelio y compararlo con las cosas que pasan hoy en día, vea la persona de Cristo. Lo primero que Él dice de sí mismo, aparte de que es el Hijo de Dios y que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él dice que Él no vino para servir, de que no vino para ser servido, sino para servir. Él decía, sean como yo, manso y humilde de corazón. Respecto a las cosas materiales, le contestó una vez a uno de sus discípulos que lo quería seguir. Oye, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Hasta las zorras tienen guarida, yo no tengo ni eso. En otra ocasión le dijo a sus seguidores, miren, dejen de estar siguiéndome por pan y peces, porque ese no es el asunto. No me sigan con la intención equivocada, que yo no represento esas cosas. En otra ocasión lo querían hacer rey, porque hubo un momento en que era tan seguido que se convirtió sin él querer en una celebridad. Pero cuando él notó el asunto y querían hacerlo rey, en ningún momento le aceptó tal cosa. Nació en un pesebre, anduvo en un burro. Jesucristo es el modelo perfecto del Evangelio. Por eso, por favor, no se dejen confundir con estas cosas que están pasando, que no tienen nada que ver ni con la figura de Cristo, aunque usan su nombre, ni con la figura de la iglesia, aunque dicen ser iglesias. El Evangelio es algo muy diferente, que como hablaba ahorita y leía Julián en Tito, tiene sus formas, tiene sus reglas. El Evangelio es una cosa muy, pero muy diferente. Y si usted quiere conocer qué es el Evangelio, lea la palabra de Dios y lea a la vida de Jesucristo y de sus apóstoles y va a encontrar ahí las normas, formas y conductas en cómo cualquier persona que dice llamarse evangélico y cualquier persona que dice llamarse ministro debe comportarse. ¿Por qué? La palabra dice, el que dice que conoce a Jesús debe andar como Él anduvo. Al final, nosotros lo que debemos es ser bíblicos, señores, tener mucho cuidado. Vamos a ver qué va a pasar con las acusaciones, hasta dónde va a llegar eso. Es un hecho muy lamentable y como cristianos, con respeto, como lo hemos hecho aquí, pues debemos de, y siendo bíblicos, pues tocar estas cosas y hablarlas, porque lamentablemente la iglesia es puesta, son situaciones donde los enemigos de la fe aprovechan para atacar la iglesia. Mira, Julián, hay una cosa que no creo que se nos quede, y eso también que sirva de advertencia al pueblo de Dios. Mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo es posible que esta persona o otros que han incurrido en esas atrocidades, cómo es posible que hicieran eso y la iglesia no se diera cuenta de eso? Es una pregunta válida. ¿Cómo una gente mueve todo esto? ¿Cómo una gente llega a cometer tantas barbaridades dentro de lo que supuestamente es el pueblo de Dios? ¿Cómo pasa eso y la gente no se da cuenta? Hay una señal que usted tiene que tener en cuenta. Eso que decía de ese comercialismo, de cuestiones, de agua, de paños y cosas así, que todavía abundan por ahí. Julián, cada vez que usted vaya a un lugar y usted vea a un cierto grupo especializado, protegido y confidencial del líder mayor, donde el secretismo abunda y donde son puestos aparte, por ejemplo, en este complejo había una parte que era separada de todo. Ahí estaban los discípulos, como dice la hija de él. Eran sus confidentes. Dice ella que ellos tenían estrictas reglas hasta las horas que podían dormir. Decía ella que esas personas tenían el cerebro lavado porque sabían todo lo que pasaba, pero tenían miedo a hablar. Uh-huh. Uno de los lugares dentro de las congregaciones que después tienden a convertirse en secta, que es un caldo de cultivo, es estos famosos grupitos confidentes de los líderes que pierden la oportunidad de ejercer su propio sentido de opinión, de verdad y discernimiento, y se convierten en mentes colonias de una persona. Terminan apoyándole todo. Para que una persona, Julián, pueda hacer todo ese tipo de cosas, debe contar con el apoyo de un grupo que todo lo ve y todo se lo pasa por alto. Así es.
Por eso la mayoría de sectas se conforman de esa manera. Así es. Si son 200, hay un grupito de 15 que son mi grupo, como usted quiera llamarlo, donde yo los reformulo a que respondan a mis intereses. Y solamente de esa manera es que una persona puede hacer tantas cosas horribles dentro de una comunidad y que se salga con la suya. Así que eso es una de las cosas por las que pasan ese tipo de casos tan lamentables que traen vergüenza y bochorno al Evangelio de Cristo. Yo quiero terminar solamente con este versículo, Lucas 8:17. Pues todo lo secreto, palabra de Jesús, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Hermanos en Cristo, firmes en la fe y sobre todo nosotros confiando en las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí es donde está la protección de nuestras almas y ahí es donde se forma el discernimiento correcto para poder entender dónde está lo bueno, dónde está lo malo, dónde está aquello que exalta a Dios, dónde está aquello que exalta al hombre, dónde está aquello que está tergiversado y dónde está aquello que está derecho, en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es, gracias Julián por compartir con nosotros una vez más en este espacio de perspectiva, a ustedes por estar en sintonía con nosotros, que esto haya pues aportado conocimiento y luz sobre este tema para que nosotros aprendamos a ser más cautelosos y cuidadosos en la manera en cómo nos movemos y cómo también nosotros nos comportamos como cristianos. Que Dios les bendiga, será hasta el próximo lunes en otra edición de Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.